el tema sobre el cual voy a hablar hoy y que es muy importante porque tiene relación con un tratamiento integral de las patologías osteoarticulares y no solamente hacer un tratamiento local que en el mejor de los casos puede brindarnos un poco de satisfacción dándonos una mejoría transitoria, pero nunca vamos a ir al fondo del problema, ¿no? El tema es que para eso, a lo largo de los años que uno va entrando en el conocimiento de las distintas terapias que se vienen usando, todas terapias holísticas, integrativas, ¿no? Uno se va dando cuenta que cada vez que van necesitando más cosas para lograr resolver el problema que está aquejando a un paciente. En este caso, que hablamos de patología osteoarticular, evidentemente el principal síntoma es el dolor. O sea, el paciente consulta por patología dolorosa. Y esa patología dolorosa que se produce fundamentalmente como consecuencia de enfermedades degenerativas, como es la osteoartrosis, la más difundida, la más común, y que nos han hecho creer a lo largo de nuestras vidas que es normal que llegados a determinada edad tengamos que tener hipertensión arterial, problemas circulatorios, diabetes, artrosis o alguna enfermedad autoinmune, como que es algo inevitable y que no puede preverse ni solucionarse de ninguna manera. Y los tratamientos tradicionales, como todos sabemos, son tratamientos sintomáticos que a lo sumo pueden llegar a producir una mejoría en la sintomatología, pero no va nunca al problema de fondo, ¿no? Entonces, a lo largo de los años he ido incorporando a mi arsenal terapéutico distintas terapias. O sea, y en este caso, las dos que yo voy a utilizar, las dos terapias que voy a utilizar como base para el tratamiento del dolor, son la terapia neural, a la que considero la más importante dentro de los que uso, y la ozonoterapia, que se complementan magníficamente, tienen un sinergismo muy, muy importante. Y bueno, hablando de sinergismo, sabemos que cuando se sinergian los efectos de un tratamiento, de un medicamento, se pierden las leyes matemáticas y ya 1 más 1 no son 2, sino que puede ser 3, 4 o 5, dependiendo de la capacidad de esa sinergia. Pero como tampoco es el tema solucionar simplemente la sintomatología, vamos al origen de todo. Si nosotros no corregimos lo que originó el problema que es un estado de inflamación silenciosa, que empezó muchos años atrás, seguramente, y cada vez es más frecuente ese estado de inflamación silenciosa que provoca un exceso de radicales libres, fallas en los sistemas antioxidantes, carencias nutricionales, como de ciertas vitaminas antioxidantes, de ácidos grasos omega 3, de oligoelementos. Todo eso lleva a que se vaya desarrollando con el curso de los años la enfermedad crónica, que puede ser, como en este caso que vamos a tratar hoy, una osteoartrosis en distintas articulaciones. Las más frecuentes, que por lo menos en mi consulta, son las patologías a nivel columna lumbar, menos en columna cervical, rodillas, caderas y menos hombros, hombros y codos. O sea que hoy vamos a hablar fundamentalmente de cómo trato yo este tipo de patología a nivel columna lumbar, las famosas lumbalgias, lumbociáticas y demás, y a nivel de la rodilla. Entonces, estaba diciendo recién que lo que uno le interesa es solucionar, si se puede curar el paciente, y si no, mejorarlo lo más que se pueda y revertir la sintomatología a la cual le ha llevado a lo largo de los años una mala alimentación, falta de suplementos, falta de nutrientes, estrés, contaminación, o sea, todas las causas que nosotros conocemos que llevan a la aparición de este tipo de patología. Y entonces uno trata todo desde el principio, no solamente
el tratamiento específico para el dolor. Si bien en el momento que concurre el paciente, lo que más le importa, lo que más lo preocupa es el dolor, entonces nuestra obligación en este caso es quitar ese dolor, y como todos sabemos, el dolor crónico es causa de cuadros de depresión, angustia, crisis de pánico, insomnio, o sea, toda una serie de patologías asociada a la patología dolorosa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, en primer lugar, quitar ese dolor de la manera que podamos. Por lo general son pacientes, los que yo veo en mi consultorio, con patologías ya de bastante tiempo de evolución y que tienen la característica de que son pacientes que están politratados, desde antiinflamatorios, corticoides, analgésicos, infiltraciones, cirugías en muchos casos, y persiste ese cuadro doloroso y no se obtiene ninguna mejoría. O sea que yo encaro el tratamiento inicialmente para corregir ese dolor, y para eso recurro fundamentalmente a la terapia neural y a la ozonoterapia. Pero me voy un poco para atrás y no solo voy a tratar eso, sino que voy a tratar lo que es intoxicación, lo que es estado de inflamación silenciosa y demás, con los elementos que corresponden. Hemos visto ponencias muy importantes sobre desintoxicación, hacer el tratamiento de acuerdo a la patología, corrigiendo los factores que desencadenaron y corrigiendo la patología dolorosa actual, y posteriormente el tratamiento regenerativo, que fundamentalmente con plasma rico en plaqueta y a veces células madres incluidas, o si no, solo plasma rico en plaqueta. En la lámina vemos, bueno, lo que habíamos charlado recién sobre la patología osteoarticular más frecuente, o sea, columna lumbar, caderas, rodillas, codos, y demás, ¿no? Y acá vemos, en esta segunda diapositiva, lo que es el sinergismo y de lo que estuvimos hablando anteriormente. Vemos el ozono, que es una de las bases del tratamiento para quitar el dolor, la procaína, el elemento básico que yo uso para los tratamientos de terapia neural. Vemos los suplementos de oligoelementos, vitaminas y minerales, y el plasma rico en plaquetas. O sea, es un complejo con el cual nosotros vamos a atacar esa patología del paciente para que se le vaya el dolor, que es lo que más lo está complicando en ese momento. Con respecto a la terapia neural, la ortodoxia indica que en terapia neural nosotros tenemos que ir del tratamiento local. Si ese tratamiento fracasa, vamos al tratamiento de segmento. Si ese tratamiento fracasa, vamos digamos, a los ganglios que corresponden a la zona que está presentando la patología, y por último, en caso de que eso fracase, buscamos los campos interferentes. En este tipo de patología dolorosa, donde el paciente concurre muy angustiado, lo que vamos a hacer primero es invertir ese orden clásico, digamos, de la terapia neural, porque la urgencia, en este caso, lo que nos interesa es quitarle el dolor al paciente. Si nosotros no logramos quitarle el dolor al paciente de la forma lo más rápido posible, vamos a fracasar en continuar el tratamiento. Entonces, vamos a ir buscando los campos interferentes. Estos campos interferentes, como sabemos, son zonas del organismo que generan reacciones a distancia sin tener ninguna relación anatómica con esa zona. Y la mayoría de los campos interferentes, que son los que van a generar una zona de debilidad, o sea, el campo interferente es una región en el organismo que va a generar una interferencia, una despolarización continua de una o muchas neuronas en un lugar distante del organismo, y al provocar esa despolarización va a hacer que esa zona empiece a
sufrir, empiece a debilitarse y que con los años presente una lesión anatómica. Los campos interferentes nosotros lo buscamos fundamentalmente en la zona de la boca. ¿Por qué? Porque el 80-90% de los campos interferentes se generan en la zona de la boca, debido a problemas en las piezas dentales. Lo más frecuente son los terceros molares, los cordales, que suelen generar campos interferentes, estén presentes o no. Muchas veces, aunque han sido extraídos esas piezas dentarias, generan campos interferentes, y simplemente colocando una pequeña cantidad de procaína en el lugar donde donde estuvo anteriormente esa pieza dentaria, uno logra desactivar ese campo interferente. También, bueno, evidentemente, uno tiene que fijarse si no hay piezas dentarias en mal estado, tratamientos de conducto, pieza dentaria rota que ha quedado la raíz incluida, o sea, todo lo que es odontología neurofocal. En un gran porcentaje de casos uno logra una mejoría muy grande haciendo tratamientos en la boca, en la región orofacial. El segundo lugar que yo voy a buscar cuando estoy, y yo voy haciendo un tratamiento paso por paso, porque como no sé cuál es el campo interferente o los campos interferentes que están generando todo esto, yo voy haciendo una pequeña infiltración en el molar, 1,8 o 4,8 si es del lado derecho, o 2,8 y 3,8 si es del lado izquierdo, y voy viendo el resultado. A veces se produce la reacción en segundos de Juneke, otras veces no, otras veces se va, cambia la intensidad del dolor, por ejemplo, en la columna lumbar, pero no se va del todo. Una vez que yo tengo identificado cuál es la o las piezas que en este momento están generando el campo interferente, paso a la región de las amígdalas y de las adenoides. Si han sido operadas, si ha existido una cirugía de amígdalas, evidentemente uno va a la cicatriz, y si no va a los polos superior e inferior de las amígdalas, y también va a las adenoides. También un gran porcentaje de casos presentan una mejoría importante cuando uno va a esos lugares. Y el tercer lugar que uno busca es la relación o no de las articulaciones temporomandibulares, que muchas veces generan un campo interferente. El otro lugar son las cicatrices en el cuerpo, las cicatrices, cualquier cicatriz, sobre todo si está en la zona del lugar. Por ejemplo, para un dolor lumbar, lo que más tenemos que buscar son las cicatrices en la zona del abdomen, pero no son las únicas, porque una cicatriz en un brazo o en una mano, una fractura antigua en una muñeca, pueden ser los responsables del campo interferente. Entonces yo procedo a buscar todas las cicatrices y hacer la infiltración de las mismas con procaínas. Yo uso procaína al 1%, de manera de ir sacando campos interferentes. Y una vez hechas las cicatrices, buscamos órganos que puedan tener relación con esto. Lo más frecuente es que esos órganos sean los órganos que están en la zona de la pelvis, útero, próstata, plexos periuterinos y demás. Pero no hay que descartar también a veces patología abdominal, cirugías oncológicas. Las cicatrices de cirugías oncológicas son muy generadoras de campos interferentes. Entonces, una vez que tenemos hecho toda la parte neural, yo siempre agrego a las punciones que hago con procaína, salvo en la boca, pero lo que sea patología muscular, articular y demás, donde yo coloco la procaína, inmediatamente después coloco una pequeña cantidad de ozono a baja concentración para que ayude el efecto neural terapéutico. Entonces, nosotros tenemos que el síntoma por el cual va a consultar el paciente es el dolor. Ese es el síntoma principal y es lo que tenemos que atender nosotros. Y como se ve en esta diapositiva, el dolor genera todos los cambios a nivel anímico, psicológico y demás, que van agravando el cuadro del paciente. Bueno, acá tenemos una diapositiva de lo que estuvimos hablando anteriormente. Nos muestra las piezas dentales, las que pueden tener relación o no con la zona. Nos está mostrando también la zona de las amígdalas, tonsilas también se las llama.
y la zona de la articulación temporomandibular. El 80-90% de los campos interferentes están en esta zona. Aquí vemos cicatrices en la zona abdominal, que son las que están en relación, pero no únicamente las que estén en la zona esa. Cualquier cicatriz esté en el lugar del cuerpo que esté, puede estar generando el campo interferente. Y lo que uno nota cuando hace este tipo de aplicaciones de búsqueda de campos interferentes, que cuando uno encuentra él o los campos interferentes en el momento que está haciendo las infiltraciones en los distintos puntos, desaparece en forma prácticamente instantánea el dolor espontáneo. O sea, el paciente por lo general viene quejándose de un dolor insoportable que no lo deja dormir, que no lo deja comer, que está nervioso, deprimido, angustiado y que no calma con nada, y que muchas veces no lo puede identificar el lugar físico donde se produce. Dice, sí, es acá, es en la zona profunda, y no me puedo mover, no me puedo hacer de ese lado. O sea, siempre el paciente refiere que el dolor es insoportable y que no calma, con analgésico, con opiáceo, con antiinflamatorio, no hay ninguna calma. Lo primero que pasa cuando uno encuentra el campo interferente es que el dolor desaparece mágicamente y el paciente se encuentra súper agradecido porque realmente el problema que tenía, que lo venía quejando a veces de meses, semanas, a veces años, desaparece como por arte de magia. Acá tenemos un pequeño detalle para los que no son o no llevan adelante la práctica de la terapia neural, simplemente como para recordar cómo es el mecanismo por el cual actúa. El estímulo irritativo, que puede ser cualquiera, un dolor, una herida, provoca una despolarización de la membrana de la célula que normalmente se repolariza de nuevo y todo sigue funcionando sin ningún problema. Cuando el estímulo es muy intenso o reiterativo, y hay una predisposición, siempre el terreno es fundamental en todo tipo de patología. Entonces, cuando el estímulo es muy intenso, se produce una despolarización sostenida, lo cual impide que la célula vuelva a su estado de repolarización normal. O sea, se produce un corte a nivel de la transmisión de información celular. Este corte hace que la zona inervada por esas células nerviosas deja de recibir estímulos, enferma. No olvidemos que el sistema nervioso autónomo es el responsable de que haya más o menos irrigación, más o menos nutrientes, más o menos temperatura en distintas zonas del cuerpo, y si el sistema regulador empieza a funcionar mal, nos va a provocar que esa célula empiece a generar impulsos patológicos por el sistema nervioso autónomo y que se lesione esa zona. Por supuesto que esto no es algo que se va a producir en cuestión de horas, son años de este mal funcionamiento neuronal que van a generar lo que al principio es un problema de impulsos y nada más sin lesión orgánica. Con los años va a provocar la lesión orgánica, la lesión anatómica en esa zona que a lo largo de los años ha estado funcionando de manera incorrecta. Lo que hace el estímulo neural terapéutico, que lo que vemos acá, yo utilizo procaína al 1%, no al 0,5%, hay quien utiliza al 2% también. Lo que hace, con su carga eléctrica negativa muy grande, es forzar la repolarización de la célula, con lo cual la zona afectada empieza a recuperarse y empieza a producirse el proceso de autocuración, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros podemos ayudar con los tratamientos de nutrición celular, de desintoxicación, con el ozono, que es un gran oxigenador, un inmunoestimulante, un antiinflamatorio, pero lo que estamos haciendo es haciendo que el cuerpo haga su proceso de curación tal como, digamos, fue diseñado o fue creado para ese tipo de funciones. Bueno, y volvemos a caer acá en el tema del sinergismo. Nosotros le damos los nutrientes, le damos las vitaminas, le damos los oligoelementos, le damos los aminoácidos, le damos los ácidos grasos omega 3 para que el organismo tenga los elementos como para producir la autocuración. De hecho, es muy importante que no hay que dejar
de lado no es solamente los nutrientes, sino el cuidado de la flora intestinal. El paciente que consulta por patología dolorosa viene bombardeado con montones de medicamentos antiinflamatorios, no esteroides, corticoides, analgésicos, inhibidores de la bomba de protones, seguramente este paciente también tiene un problema de insulinoresistencia o de diabetes, tiene un problema de, entre comillas, colesterol alto, así que está tomando alguna estatina. Por todas estas causas de estado de inflamación silencioso se enferma a cada rato, tiene angina, tiene bronquitis, tiene cistitis, todas las dolencias que se ven en el mundo actualmente, por lo cual consume antibióticos, antihistamínicos y demás, o sea que su flora intestinal es un desastre completo. Tenemos obligación, nuestra obligación es estudiarlo y hacer una recomposición de su flora intestinal, suministrándole, además de las vitaminas, minerales, ácido graso omega 3, tenemos que suministrarle los probióticos, instruirlo en un cambio de alimentación para que corrija esos factores, de manera que se vaya restituyendo su microbiota y de esa manera su organismo empieza a funcionar mejor. Acá tenemos cómo vamos a hacer el diagnóstico de ese paciente. O sea, en estos pacientes es relativamente fácil saber la zona que está afectada, porque el síntoma es el dolor. O sea, que el paciente va a decir, me duele acá, me duele la cintura, me duele tal y tal zona. Entonces, es muy importante, y esto es una de las cosas que uno aprende con la terapia neural, es muy importante el interrogatorio. El interrogatorio nos va a permitir a nosotros tener el 80% del diagnóstico, porque no es el tema dónde me duele o qué me duele, sino cómo se generó ese dolor, cómo apareció ese dolor. Y eso por lo general lo vamos a encontrar en el interrogatorio. Por ejemplo, siendo un campo sencillo, a un tema sencillo, cuando era chico me operaron de amígdalas y fue una experiencia muy traumática y bueno, por ejemplo eso. Otros casos, las cicatrices, sí, tuve un tumor, una cirugía oncológica por un problema de mama, la cicatriz está ahí, un problema de ovario, entonces todas esas cicatrices suelen, todos esos detalles suelen surgir en el interrogatorio y eso es lo que nos va a guiar a nosotros para ver cómo vamos a encarar la terapia del paciente. El diagnóstico, los estudios de diagnóstico por imágenes son importantes en el caso como para saber si lo que vamos a hacer nosotros puede ser útil o no. Uno dice siempre que la cirugía es el último recurso, mal recurso, porque muchas veces soluciona el problema, pero provoca otro tipo de lesiones. O sea que primero tenemos que ver si es factible de que el tratamiento que vamos a hacer nosotros produzca una mejoría en los síntomas del paciente. Eso lo tenemos hoy, gracias a Dios, existen métodos muy seguros, muy efectivos para hacer el diagnóstico, como es la resonancia magnética, las ecografías, la tomografía computada. O sea, nosotros podemos saber si realmente nos vamos a embarcar en un tratamiento o si tenemos que aconsejarle al paciente de que no va a servir el tratamiento que vamos a hacer nosotros y que lamentablemente tiene que recurrir a cirugía. Y después la palpación. Nosotros vamos a notar que el problema que refiere el paciente del dolor intenso, como dijimos antes, que no calma, que no cede, que está permanentemente, ese dolor, cuando uno encuentra el campo interferente, reitero que el 90% de los pacientes o más tienen uno o más campos interferentes que están generando el dolor espontáneo, el dolor discapacitante, que provoca no solo dolor, sino una disfunción en la articulación, o en la columna o donde sea. Ese dolor desaparece. Uno dice, bueno, pero ahora que le hice desaparecer este dolor, no voy a saber dónde está el problema. No es así. Desaparece el dolor espontáneo, pero el dolor de la zona afectada, como puede ser la cuarta, quinta, tercera vértebra lumbar, o sea, donde sea la patología, permanece. Y palpándolo, nosotros vamos a encontrarnos que el dolor está. Un dolor intenso muchas veces, pero no es el dolor espontáneo que tenía antes. Esto se debe a lo que dijimos anteriormente. En uno de los no, acá me equivoqué. En este gráfico que habíamos mostrado recientemente, vemos que si la despolarización se mantiene, la célula se enferma, se hace disfuncional, lleva zonas de debilidad
por ejemplo, a la columna, tercera, cuarta lumbar, a los discos, a los ligamentos de la columna, y se produce una lesión, se produce la artrosis, se produce una tendinitis, se produce un cuadro que ya es orgánico, no es solamente un cuadro de disfuncionalidad del sistema nervioso autónomo en esa zona. Y esa es algo que va a permanecer, que va a persistir, y que nosotros ahí entramos en la segunda parte del tratamiento, que es el tema de, una vez que a veces lleva 2, 3, 4 sesiones, porque van apareciendo otros campos interferentes, o el mismo campo interferente, no necesariamente con una sola infiltración con procaína va a desaparecer todo, sino que necesita a veces 2, 3, 4 ¿cómo se llama? Infiltraciones para que desaparezca. Pero nos encontramos con el problema que tenemos el dolor provocado por las lesiones. ¿Ya? Entonces, esas lesiones, nosotros lo que hacemos con la terapia neural y con el ozono es detener el proceso, ¿cómo se llama? Detener el proceso degenerativo. Pero para que se produzca la recuperación, para que mejore, eso va a llevar tiempo y va a necesitar ayuda. Y ahí empezamos a hablar de los tratamientos de medicina regenerativa. El más común es el plasma rico en plaquetas, pero también no tenemos que olvidarnos que a veces las células madre son muy importantes en complementar la mejoría del paciente. Entonces, el tratamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el tratamiento, no hay pautas establecidas para el tratamiento, ni hay procedimientos numerados y seriados. Dependiendo de la patología, la consulta puede ser semanal, puede ser mensual, puede ser a los 2 o 3 meses, o sea, no hay una cosa. Yo me manejo con los pacientes de patología dolorosa, es decir, por lo general, inicialmente hay que hacer una consulta, un tratamiento semanal o quincenal, y después se puede ir espaciando. Pero yo me manejo, gracias a Dios y a la tecnología, con el WhatsApp. Yo le digo a los pacientes que a los 3, 4, 5, 10 días de haber hecho el tratamiento, que me manden un mensaje o que me llamen y que me comenten a ver cómo van dando el cuadro que originó. Y ahí decido cuándo hacer, si hay que hacer un retoque del tratamiento inicial, hay que volver a hacer una sesión completa. Eso va a depender de, de la mejoría o no de los síntomas del paciente, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, lo clásico, el dolor lumbar, al cual la mayoría de los pacientes vienen con sus estudios, sus resonancias magnéticas, dicen que tienen hernias de disco, muchas veces son simples protrusiones discales, otras veces uno no encuentra nada, discos que a veces están deshidratados y signos de osteoartrosis en las vértebras. Entonces, en este caso, el dolor lumbar, lo más frecuente será la patología a nivel de la zona más móvil de la columna lumbar, que es el 4L5, es el lugar donde suele producirse la mayor, con mayor frecuencia los casos de dolor lumbar. Entonces, en estos casos, nosotros recurrimos a un tratamiento combinado. Yo es decir, recurro a este tipo ¿cómo se llama?, de tratamiento. Una vez que hemos eliminado los campos interferentes, que tenemos todo solucionado, nos encontramos con el tratamiento local para ese proceso inflamatorio, ese proceso degenerativo que se ha producido en la columna, en los discos, en los ligamentos, en las vértebras. Y ahí tenemos que cortar ese círculo de inflamación-dolor. Inflamación-dolor es un círculo que se produce, que es el que muchas veces impide que desaparezca ese dolor tan intenso. Entonces, lo que yo he llevado adelante durante muchos años es la infiltración caudal a través del hiato sacro. Como se ve en la diapositiva, el hiato sacro se encuentra en la unión de la última vértebra sacra y la primera coxigia, y es un orificio, un verdadero orificio que se encuentra ahí, cubierto por el ligamento sacro-coxigio, y nosotros podemos acceder a través de ese ligamento al espacio peridural sacro.
sin riesgos, porque a esa altura ya no tenemos saco dural, o sea, el saco dural termina normalmente a la altura de la segunda vértebra sacra, primera, a veces llega hasta la tercera, nunca hasta la cuarta, ¿no? Y a través de esa punción que hacemos, uno instila procaína, instila ozono en esa zona, que va a actuar como antiinflamatorio y como estímulo regenerativo de las zonas del hueso, los ligamentos, los discos de la columna afectada. Es muy fácil, sin riesgo, y uno puede llegar al espacio epidural, al espacio peridural, con la procaína, pero fundamentalmente con el ozono, que va a estar en contacto íntimo prácticamente con las estructuras afectadas, con los discos, con las vértebras, con los ligamentos. Entonces va a ser un efecto mucho más rápido y mucho más efectivo. ¿Y cómo hacemos? Bueno, hacemos la punción en el hiato sacro. Y yo inyecto 10 a 20 centímetros de procaína, yo uso, ya dije, procaína al 1%. Depende de la altura de la lesión a la cual queramos llegar. Normalmente para las vértebras lumbares L4, L5, que es lo más común, con 10 centímetros cúbicos de procaína alcanza. Inmediatamente después de inyectar la procaína, lo que hago es inyectar ozono, 20 centímetros cúbicos, a una concentración inicial de 25 microgramos, y lo vamos a ir elevando hasta 30, 40, podemos llegar sin ningún problema, siempre inyectando muy lentamente, porque el ozono es un poco irritativo. Bueno. Ahora vamos a pasar un diapositivo donde vemos cómo se hace el tratamiento no un diapositivo, un video donde vamos a comprobar cómo es que se hace el tratamiento de la caudal. Entonces vamos a ir ahí. ¿Se ve el vídeo? Se ve, perfecto. Entonces acá vamos a ver cómo se hace la técnica de la punción a través del hiato sacro. Hay quien prefiere hacerla en decúbito lateral, yo prefiero hacerla en decúbito prono, o sea, con el paciente boca abajo me resulta más cómodo. Muchas veces colocamos un rollo en la zona de las espinas ilíacas superiores para levantar un poco y tener más fácil acceso a la zona. Previamente hacemos una higiene completa de la zona. Recordemos que es una zona normalmente contaminada, o sea que primero se limpia la zona con alcohol para desengrasar y arrastrar los gérmenes que están en la zona, y después se coloca un desinfectante tipo clorhexidina, yodo, el que le guste más. Colocamos los campos, y ahí vamos a buscar los llamados cuernos del sacro, entre los cuales se encuentra la escotadura, donde se encuentra el hiato sacro. Esto se encuentra por lo general a pocos centímetros, un través de dedo o menos del fin del pliegue interglúteo. Palpando uno va a notar los dos cuernos del sacro, que son se encuentran en la última vértebra sacra y nos van a indicar el lugar de la punción. Una vez que tenemos localizada la zona, vamos a hacer un pequeño abón intradérmico y profundizamos un poco para llegar a anestesiar a la zona del periósteo del sacro, porque no siempre se puede llegar a hacer la punción con el primer intento. A veces hay que intentar ir corriendo la aguja 2 o 3 veces. Yo en estos casos donde no hay un panículo adiposo grande y los cuernos del sacro están cerca, lo que utilizo es una aguja 27G por 1,5, que es una aguja muy delgadita, que causa muy poca lesión, muy poco daño,
y es ideal para esto. En los casos que hay un panículo adiposo más importante, nosotros usamos una aguja de las Brown de 66, alguna de esas. Acá buscamos y sentimos, vamos a sentir que atravesamos como una membrana. Se siente como cuando uno atraviesa una membrana. Cuando esto se produce, aspiramos, porque puede haber alguna función de algún vaso sanguíneo o algo excepcional, pero que puede darse que hayamos pinchado el espacio dural y que venga líquido cefalorraquídeo. Cuando estamos seguros de que no pasa nada de eso, inyectamos de manera lenta la procaína, como se ve en el video. En este caso son 10 centímetros de procaína al 1%. Se inyecta siempre lentamente, porque el espacio peridural es un espacio virtual y hay que irlo fabricando el espacio y dilatarlo lentamente para que no sea doloroso. Una vez que hemos logrado inyectar la procaína, no tiene que ser necesariamente 10 ni 20, puede ser un poco menos, 8 o 7 centímetros, lo que uno sienta que es suficiente. En este caso hemos puesto aproximadamente 9 centímetros cúbicos. Sin retirar la aguja, en la jeringa precargada con ozono, 20 centímetros cúbicos a 25 microgramos en la primera sesión, después se va incrementando esa concentración hasta llegar a 40 microgramos, de manera muy lenta vamos inyectando el ozono. No olvidemos que el ozono es irritativo, puede provocar dolor en alguna raíz nerviosa. De repente el paciente le dice que siente dolor en una determinada zona radicular. Simplemente lo que hacemos es girar la aguja, retirarla unos pocos milímetros y seguimos inyectando el ozono. Vamos a sentir que burbujea. Con la mano libre de la jeringa uno siente ahí que el ozono va entrando y hace como un burbujeo a través de la procaína que hemos inyectado antes. Ese es un nuevo reaseguro para saber que estamos realmente en el espacio peridural. El ozono va a seguir viaje. El ozono va a ir no solo a la columna lumbar, sino que va a seguir hasta la columna dorsal. A veces el paciente le dice, siento algo como que sube, eso es lo que dicen normalmente los pacientes, y a veces llega cuando no es un espacio chico, pusimos demasiado ozono, a la zona de la columna cervical, que hay que tratar de que no se produzca porque puede provocar dolor de cabeza en la nuca, que puede durar 2 o 3 días. O sea que hay que ser prudente, inyectar muy lentamente para que el ozono se vaya difundiendo. Entonces, con eso nosotros logramos la inyección caudal, que no trae ningún inconveniente, ningún problema. Inyectamos procaína, inyectamos ozono y ya está terminado el procedimiento. Y después vamos a ir a la zona lumbar, vamos a buscar la zona que le duele a ella, en este caso estamos marcando L4, y vamos a hacer el tratamiento local en esa zona, con la inyección paravertebral de procaína y de ozono, de ambos lados, 1 y 2, un espacio por encima y otro por debajo, como mínimo de la lesión. Inclusive podemos palpar las apófisis espinosas, porque ahí podemos darnos cuenta de si tenemos que infiltrar también las apófisis espinosas de esas vértebras. Creo que ha sido claro, y entonces ahora vamos a seguir. Cuando me den la opción, vamos a seguir con la otra patología, que es la patología de columna de rodilla. Vale. Ahora puedes compartir tú ya. Perfecto, compartir pantalla. Vamos a colocar. Este era, no encuentro. Sí. Y acá estamos. Ahí. Bueno, y acá tenemos reproducir.
Y ahora vamos a ir hasta donde habíamos llegado antes, porque tenía un pequeño problemita. Sí, Pero un ya momento, está. Dante, no nos has compartido tu pantalla todavía de la presentación. Ah, ¿no? A ver. En la parte inferior de la pantalla. Tomado por el escritorio, salí de ahí. Sí, tengo que ser. En la pantalla donde nos ves a nosotros, en la parte inferior verás que hay un menú cuando acercas el ratón hacia esa zona. Sí. Y en la parte central, compartir pantalla, ahí es donde tienes que volver a darle para compartir la pantalla donde tienes la presentación. Acá en PowerPoint te abrí el Zoom. ¿Cuál es el Zoom? Esto es minimizar. Si quieres, si hay algún problema, yo como tengo la presentación, la pongo yo y vamos pasando, lo que tú me digas. Ah, bueno. A ver, no. ¿Dónde Creo está? que estamos acá. A ver, Creo que... pásame, papi. A ver, acá está. Sí, pero compartir, a ver. Ahora sí. Ahora estamos viendo a un perro. El perrito mío, ahí está. A ver si acá. Estamos. Vale, ahora dale a reproducir. Y Reproducir. Ahí. Y acá estamos. Vale, Perfecto. Ahora ya avanza a la que nos habíamos quedado. Se me Perfecto. fue. Ahora cerramos esto. No, está bien. No, esto. Eso es cerrado. Vale, seguimos. Sí, es. Ya estamos viendo, ¿eh? Sí, a mí se me ha puesto. Ahí está. Bueno, entonces. Tienes que darle a reproducir. Vale, ahí está. Perfecto. Bueno, acá habíamos visto todo esto. Entonces terminamos con la parte caudal. Como ven, es un procedimiento que no es complicado. Simplemente hay que decidirse a hacerlo. Tomando todos los recaudos no hay ningún tipo de complicación y es realmente muy efectivo en el efecto antiinflamatorio de la zona. Nosotros con la terapia neural buscamos, como dijimos anteriormente, buscamos el campo interferente, buscamos la zona, buscamos órganos de la zona, buscamos ganglios, a veces haciendo un L3 del lado del dolor o bilateral. Bueno, uno va buscando la manera de tratar el dolor. Pero la punción caudal no tiene ningún tipo de contraindicaciones con cualquiera de los otros campos que hagamos, porque es una punción como si fuera algo local. Estamos tratando la inflamación desde el punto de vista local, o sea que desde el punto de vista de la terapia neural no hay ningún problema en que hagamos, por ejemplo, un L3 y además hagamos el caudal. Y siempre el tratamiento local en el segmento lumbar, ¿no? Y ahora vamos a pasar a otra de las patologías dolorosas frecuentes, como es la patología de la rodilla. La rodilla es una articulación que, como sabemos, no permite que se cambie el eje del movimiento. Es una articulación que permite la flexión y la extensión recta y prácticamente nada de movimiento hacia los costados, porque se producen inflamaciones, ¿no? Entonces, es muy común depende de la edad del paciente el tipo de patología. Por lo general vemos gente joven, deportistas que hace deportes de impacto, los que hay que tratar de evitar, con lesiones a nivel de los ligamentos. Fundamentalmente, meniscos y ligamentos son los que más sufren cuando se ejercita algún deporte que tenga impacto. O sea que cuando la persona es joven, seguramente el problema va a ser una distensión del ligamento lateral interno, lateral externo, el cruzado anterior, es decir, que si no está roto, si es simplemente una inflamación, una tendinitis o un desgarro, lo podemos tratar sin ningún problema. Si no, hay que recurrir a un tratamiento combinado de cirugía con el plasma rico en plaqueta o las células madre. Y cuando viene un paciente ya más grande, con pérdida del eje y demás, en el 90% de los casos también el problema es una osteoartrosis de rodilla.
donde se produce la pérdida del cartílago de la rodilla, tanto del fémur como las carillas tibiales, se produce un adelgazamiento de los meniscos, una pérdida de vitalidad. Y bueno, eso genera muchas veces la aparición de líquido en la rodilla, líquido inflamatorio, dolor muy intenso, muchas veces que prácticamente impide la funcionalidad de ese órgano, ¿no? de esa articulación, perdón. Entonces, como en el otro caso, nosotros vamos a utilizar la terapia neural con el ozono como tratamiento para el dolor, y el tratamiento regenerativo de PRP con células madres. Ahora, en el caso de la rodilla, yo utilizo de rutina el plasma rico en plaquetas, y cuando hace falta células madres. Pero dentro del tratamiento del dolor en la rodilla, yo utilizo siempre el plasma rico. Utilizo el ozono, el plasma rico en plaqueta, y la terapia neural. Como en el caso anterior, siempre tenemos que buscar el campo interferente, como hicimos para la columna, o como haríamos para cualquier patología dolorosa de este tipo. Una vez localizado el campo interferente y desactivado ese campo interferente, vamos a ir al tratamiento local de la rodilla. Acá sí tenemos que tener en cuenta un factor muy, muy importante. Cuando vamos a hacer un tratamiento en la rodilla, tenemos que tener especial atención, si bien siempre hay que tener especial atención con la asepsia, en la rodilla mucho más, porque es una articulación que si llega a ser una artritis séptica por una mala maniobra que hagamos nosotros durante el procedimiento, es una complicación seria que va a llevar mucho tiempo de tratamiento, antibióticos y demás, o sea que hay que tratar de evitarlo. O sea que la rodilla tratamos la asepsia como haríamos en un quirófano. Primero limpieza con alcohol, después el antiséptico que nosotros usemos. Yo personalmente uso la clorhexidina, pero hay quien prefiere los compuestos iodados. Colocación de campos estériles, guantes estériles, y la precaución que yo tomo siempre y que me ha dado muy buenos resultados, porque desde que uso esta técnica no he tenido ninguna complicación de infección, o sea, de artritis séptica en la rodilla. Yo utilizo una aguja muy fina, de nuevo volvemos a las agujas 27G por 1,5, que es muy delgada y por lo general nos va a hacer que introducir el plasma rico en plaquetas, cuando lo coloquemos, va a ser bastante dificultoso, porque va a haber que hacer bastante fuerza, pero la ventaja que tiene que hacer una aguja tan delgada es muy poco traumática. Es muy raro que se produzca hemorragia o algún problema, ¿no? Por supuesto, si hay un excedente de líquido, lo que vamos a hacer primero es retirar el líquido inflamatorio que está dentro de la rodilla. Y lo que hago yo, en el caso de la rodilla, tengo los 3 componentes en una bandeja. La procaína, el plasma rico en plaquetas y la jeringa con ozono. En este caso sí utilizo 1 o 2 jeringas, siempre tengo cargadas dos jeringas de 20 centímetros cúbicos, con ozono a 20 microgramos de concentración. Entonces, lo que yo hago primero es, después de hecha la antisepsia, colocado de campos y demás, es colocar la aguja, 27G por 1,5, la que uso generalmente, o por 1 también, si es una persona delgada con una 27G por 1 puede entrar perfectamente en la articulación. Entonces, lo que yo hago es, con esa aguja delgada, con la jeringa de ozono, ni bien atravieso la piel, hago una pequeña inyección de ozono subcutáneo para eliminar cualquier producto contaminante, bacteria que yo haya podido arrastrar al hacer la punción. Y después, lentamente voy introduciendo la aguja hasta estar dentro de la cavidad de la rodilla. Y permanentemente voy inyectando pequeñas cantidades de ozono, hasta llegar al lugar donde uno quiere, es decir, al interior de la cavidad. Una vez llegado ahí, retiro la jeringa de ozono, conecto la de procaína sin retirar la aguja, inyecto 5, 6, 4 centímetros cúbicos de procaína dentro de la articulación. Esto sirve para 2 cosas.
el ozono y sobre todo, ¿cómo se llama? El ozono que inyectamos inicialmente. Normalmente cuando yo llego a la articulación, habré inyectado 5, 6, 7 centímetros cúbicos de ozono. Esto tiene la ventaja de que dilata, infla la articulación y nos va a permitir después colocar sin grandes molestias por parte del paciente la procaína, el plasma rico en plaquetas. Recordemos el plasma rico en plaquetas es dosis dependiente. Mientras más hagamos, mejor. O mientras más plaquetas tenga el plasma, mejor. En el caso de la rodilla, yo no activo el plasma rico en plaquetas porque he comprobado que activándolo con ozono, con cloruro de calcio, en el caso de que esté anticoagulado con citrato, se produce una reacción inflamatoria y bastante dolor en la rodilla después que se hace la infiltración. 1, 2, 3 días puede haber una reacción inflamatoria. Entonces, como esa es una cavidad cerrada, nosotros lo que inyectemos ahí se va a ir absorbiendo muy lentamente y se va a ir yendo a la circulación general. Yo inyecto el plasma rico sin activar para que se active dentro de la rodilla gradualmente. En la rodilla, en el líquido sinovial hay calcio, en las células, los condrocitos y demás, hay calcio, o sea que lentamente se van a ir rompiendo esas plaquetas, liberando los factores de crecimiento de las plaquetas con muy poco efecto inflamatorio. Y al haber ya inyectado el plasma rico en plaquetas, lo que consideremos necesario de acuerdo a la gravedad o lo que permita la articulación. A veces nos encontramos con que llegamos a una cierta cantidad y ya genera dolor por la distensión de la cápsula y eso provoca dolor. Entonces, una vez colocado eso, sí retiramos la aguja, la jeringa del plasma rico y colocamos el resto del ozono que quedó en la jeringa. Yo lo mínimo que coloco de ozono es la jeringa entera, 5, 6, 7 centímetros previos y el resto después, muy lentamente porque el ozono es doloroso cuando se lo inyecta rápido y porque al estar inflamada la rodilla es más doloroso todavía. El ozono cuando entra en una cavidad, en una zona que tiene un proceso inflamatorio, va a generar un pico de dolor, un pico de molestia, que en las posteriores infiltraciones cada vez va a ser menos porque se va controlando el fenómeno inflamatorio. Una vez que coloque el resto del ozono, se retira la jeringa, se retira la aguja y se hace una movilización. Es decir, bueno, esto es lo que habíamos hablado antes de buscar el campo interferente, igual que en la columna. Estos son los principios, ¿no? El alcohol, la colexina y demás. Y después la movilización que hacemos en la rodilla, flexión y extensión, para lograr que todo lo que inyectamos se distribuya homogéneamente a lo largo de toda la articulación. Estas son las pautas de las cuales hablamos recién: 20 centímetros cúbicos de ozono, 10, 15, 20 microgramos para intraarticular, la procaína, 5 a 10 centímetros, y el plasma. Y recalco el tema de la antisepsia. Siempre yo, ni bien atraviesa la piel la aguja, pongo 1 centímetro, 2 centímetros cúbicos de ozono y recién después sigo el trayecto hacia el interior de la articulación. Acá está lo que hablamos recién. Y acá está lo de la movilización. Flexión, extensión, 3, 4, 5 veces. Hay que hacerlo con mucho cuidado, porque al movilizar esa articulación que está con 20 centímetros cúbicos de ozono, 5 o 10 centímetros de plasma rico, 5 centímetros de procaína, es como que está trabada, que está bloqueada. El paciente le dice: siento la rodilla bloqueada. Entonces nosotros muy despacito, llevando a la flexión y a la extensión 4, 5, 6 veces, logramos que se desbloquee, que se destrabe, sería la palabra correcta, y se mueva de nuevo libremente, y con eso logramos que todos los nutrientes todos los elementos que hemos colocado en la rodilla se distribuyan en forma homogénea y pareja. Acá estamos con los campos interferentes que suelen generar problemas en la rodilla, en la columna o en otro lado. Yo normalmente para próstata utilizo la técnica
de punción suprapúbica, donde coloco la procaína en la próstata, y siempre seguida de una pequeña cantidad de ozono a concentración más baja, 5 o 2,5 microgramos, ¿no? En otros casos, cuando existe una prostatitis o un problema más serio, hago de una punción de próstata directamente a través del periné, y siempre coloco ozono. El ozono es un gran bactericida, es un gran antiinflamatorio, o sea que complementa muy bien la aplicación de procaína. Y en las mujeres también utilizo la técnica suprapúbica para digamos, desactivar los campos interferentes que puede llegar a haber en la zona pélvica, en los plexos periuterinos, siempre seguida de una pequeña cantidad de ozono. Y en otros casos utilizo directamente cuando hay una respuesta favorable, pero no es del todo favorable y se repite, lo que uso es la vía vaginal y la infiltración de la cicatriz de episiotomía en los casos en que han habido partos por vía baja, precisamente con episiotomía. Y eso suele ser mágico en los casos, en mujeres que responden parcialmente al tratamiento, cuando uno hace la infiltración de los plexos uterinos por vía suprapúbica. Muchas veces ni siquiera hace falta hacer los plexos suprapúbicos por vía vaginal. Uno puede hacer los plexos periuterinos por vía suprapúbica e infiltrar la cicatriz de episiotomía. Y con eso prácticamente se desactiva el campo interferente, y podemos dedicarnos a trabajar en la regeneración de esa rodilla. Una vez que termino la infiltración intraarticular, no tenemos que olvidarnos de los ligamentos laterales, el externo, el interno, la famosa pata de ganso, y el tendón del cuádriceps, que va a envolver a la rótula y va a llegar hasta la espina tibial. Eso suelen ser cuando una rodilla ha estado trabajando mal, ha perdido el alineamiento, se suelen distender, se suelen inflamar y generar dolor. Entonces, muchas veces nosotros hacemos el tratamiento intraarticular, y al no fijarnos de estos dolor que pueden generar estos ligamentos, puede fracasar porque persiste el dolor, pero no es el dolor propio de la rodilla, sino que es el dolor de los ligamentos. O sea que con una palpación de los ligamentos, uno enseguida nota, y yo le diría también que eso es una constante en el 90 o más % de los pacientes, el dolor en el ligamento lateral interno, la pata de ganso, suele ser prácticamente siempre. El externo no tanto, y el de la rótula también es bastante frecuente que haya dolor por encima de la rótula y por debajo cuando se va a insertar en la tibia el tendón. En estos casos yo hago una pequeña infiltración, siempre reservo plasma rico en plaquetas, y ahí sí hago una infiltración con la aguja misma, con una 27G por 1,5, que me permite un amplio radio. Hago una infiltración en abanico con procaína en la zona del ligamento lateral interno, coloco pequeña cantidad de plasma rico en plaquetas, 2-3 centímetros, y coloco ozono, en este caso con una concentración mucho menor, porque en el subcutáneo es más doloroso, o sea que coloco 5 o 10 centímetros de ozono o menos, con una concentración de 5 microgramos, a veces 10, pero trato de que sea 5 para que no sea doloroso. En los 3 tendones el mismo procedimiento. Y después, en los casos en que no esté contraindicado, hago una magnetoterapia, con un equipo de 500 Gauss, que con 30 minutos tenemos un buen tratamiento antiinflamatorio y completamos el tratamiento local. Pero no nos olvidemos que como esta patología es muy dolorosa, es muy conveniente, y yo lo hago en el 90% de los pacientes también, hacer una venoclisis y pasar un suero, digamos que es lo que habitualmente se lo llama. Este es un suero con componentes de medicina ortomolecular y de terapia neural. En el caso mío,
y yo a veces lo hago antes de iniciar el tratamiento local, en un Baxter de 500 centímetros cúbicos. Yo uso 500, hay quien quiere usar, hay quien aconseja usar 250 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Colocamos 10 centímetros de DMCO, el DMCO es el dimetil sulfóxido. El problema que tiene es un excelente antioxidante, excelente antiinflamatorio, tiene muy buenas propiedades. El problema que tiene es el olor a azufre que deja después en la persona durante 24 horas, y es un dolor muy, muy fuerte. Se puede usar directamente en esos casos el metilsulfonil metano, directamente el MSM, en una cantidad de 1,5 gramos. Yo prefiero el DMCO porque he visto que es más efectivo. Colocamos una combinación de bicarbonato y procaína. El bicarbonato es 1 molar y va siempre el doble de cantidad que la procaína. O sea, si yo coloco 10 centímetros de bicarbonato, coloco 5 centímetros cúbicos de procaína al 1%. Con esto logramos un importantísimo efecto analgésico, y no es solamente por el efecto analgésico de la procaína, sino porque al estar en un medio alcalino, esa procaína por el bicarbonato no se degrada inmediatamente como pasa normalmente cuando hacemos nosotros una inyección de procaína endovenosa, que la hacemos en bolos generalmente en la vena, y es prácticamente metabolizada a los pocos segundos de haber entrado al torrente sanguíneo. El bicarbonato prolongaría el tiempo de estadía de la procaína y potenciaría su efecto analgésico y antiinflamatorio. Y coloca también complejos de vitamina B, B1, B2 y B6. Y ese suero se puede pasar de una manera relativamente rápida, en media hora, 40 minutos se puede pasar el suero. Yo prefiero usar los de 500 centímetros cúbicos porque al estar más diluido es muy poco probable que se presente algún efecto, como se llama, colateral. Y posteriormente a esto, lo que hago, a veces lo hago antes, a veces lo hago después, es una autohemotransfusión mayor con ozono. Vamos aumentando la cantidad de ozono a medida que vamos avanzando. Empezamos con concentraciones de una cantidad total de 1.500 microgramos y podemos llegar hasta 6.000, 7.000 microgramos en las sesiones posteriores. Yo he notado muchas veces que solamente con la autohemotransfusión y por el efecto antiinflamatorio interno, o llama del ozono, desaparece el 90% del dolor que lo traía. Lo complementamos con la procaína con bicarbonato y tenemos efectos ¿cómo se llama? Inmediatos prácticamente. El paciente se va agradecido. Entonces, vamos a repetir la frecuencia con que hay que hacer los tratamientos, y eso también va a depender de la evolución que tenga y de la tolerancia que tenga el paciente al tratamiento. Reitero, yo hago siempre plasma rico en plaquetas cuando estoy haciendo un tratamiento en rodilla, cadera, codo y demás, porque la mejoría, la regeneración de los tejidos se va produciendo lentamente. Y también es muy importante en la rodilla la presencia o no de infartos óseos, de zonas de necrosis aséptica, que a veces suelen darse en la rodilla, así como se dan en la cabeza del húmero, en la articulación de la cadera. Es una patología muy, muy dolorosa. Y esto le debo agradecer a mi amigo Vicente, que me enseñó una técnica muy, muy importante, que es la aplicación del plasma rico en plaquetas intraóseo, en la zona donde se produjo el infarto óseo, que se produce por defectos de irrigación. Colocando plasma rico en plaquetas, nosotros logramos que ese infarto óseo vaya remitiendo y desaparezca, y se forme hueso nuevo y desaparezca el dolor. Este detalle es muy importante porque nosotros podemos, por lo general, una rodilla, vemos un paciente con una rodilla en muy malas condiciones, aparte del desgaste del cartílago, del adelgazamiento, de las lesiones en los meniscos, el adelgazamiento, desgarro o ruptura de los ligamentos y demás, pueden aparecer zonas de infarto óseo. En esos casos es de fundamental importancia
el colocar plasma rico en plaqueta intraóseo en la zona donde están las lesiones isquémicas. Y con eso redondeamos el tratamiento y tenemos resultados realmente espectaculares. Bueno, y todos estos síntomas que genera el dolor crónico, la angustia, la depresión, el insomnio y demás, como se llama, desaparecen prácticamente. También debemos tener en cuenta, que no todos los pacientes son pasibles de un tratamiento de este tipo. Debemos tener la prudencia cuando vemos que ya la lesión es prácticamente irreversible, que ya no vamos a poder lograr mucho, mejorarla. Entonces en esos casos tenemos que hacernos a un costado y que el paciente busque la solución quirúrgica, porque a veces no queda otra solución. Pero siempre hay que intentar un tratamiento neural. Yo he tenido pacientes en los cuales aposté a que no iba a lograr mucha mejoría con el tratamiento, cabezas de fémur prácticamente destruidas, caderas en muy malas condiciones, un dolor insoportable que no cede con nada, y de repente con terapia neural en la zona que corresponde, a veces L3, a veces en otros lados, uno logra que disminuya y desaparezca el dolor. Y en pacientes que no pueden ser pasibles de cirugía por la edad, por los riesgos vasculares que implica, vale la pena intentar por lo menos una vez a ver si uno logra una mejoría. Y aunque no lo cure, si le calma el dolor totalmente o que responda a algún analgésico, bueno, eso ya es mucho para este tipo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Y seguidamente, como en días anteriores, entre el doctor Vicente Boscá y la doctora Rocío Rojas pasarán al turno de preguntas. Muchas gracias, querido Dante. Cerramos ya el chat de preguntas y ya os anticipamos que todas las imágenes y el Power lo vais a tener colgado en la plataforma Ortobiología. Lo comento porque hay muchas preguntas relacionadas pues con lo que hemos visto de la pauta de ozono, procaína, lo vais a tener todo. En relación a todas las preguntas que habéis hecho de los campos interferentes, vamos a seleccionar algunas. El motivo, ya dijimos la semana pasada, y concretamente la presentación de terapia neural y ozono en sinergismo, la hice yo, el que os habla, que no pretende ser un curso de terapia neural. Hablamos de sitios como terapianeural.com, el instituto del doctor David Viñes, para el que quiera tener una muy buena formación. También en Buenos Aires, nuestro querido Jorge, el doctor Caxeuer. Lo que sí que queda claro es que vamos a pasar a la doctora Rocío para que haga la serie de preguntas en cuanto a el campo interferente, Dante, porque por ahí van los comentarios. ¿Cómo no? Buenas tardes, doctor Dante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Yo dejo de compartir. Bueno. No sé si por eso que te saque Vicente. No sé por qué. No me... Dile a Vicente que te saque. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Hay varias preguntas con respecto al campo interferente. Hay una doctora que pregunta que cómo hace para desinterferir las cicatrices después de una amigdalectomía. Pero al tiempo hay otro doctor que está preguntando que si utiliza algún tipo de mapeo para desinterferir. Entonces, para que por favor los aclare. El campo interferente se inactiva mediante la infiltración con procaína. Es un fenómeno, digamos, eléctrico. La procaína lo que hace al tener una carga eléctrica negativa muy grande es desbloquear, resetear esa célula o esa neurona que está bloqueada, ya que no se puede, ¿cómo se llama?, despolarizar, no se puede repolarizar, queda permanentemente despolarizada, y es lo que provoca la alteración. Y eso puede estar en cualquier lugar del organismo. Entonces, para la pregunta, ¿cómo hago con el campo interferente en las amígdalas?
decir, bueno, lo que dijo el doctor Bosca recién, no es un curso de terapia neural, o sea que tienen, lo que le aconsejaría es a los que les interese el tema, que hagan un curso de terapia neural, porque realmente es algo que no tiene desperdicio y que les va a brindar un montón de satisfacciones que nunca se imaginaron que podrían tener con un tratamiento médico. Pero lo que se hace, se hace una infiltración, 1 o 2 centímetros cúbicos, mucosos en las amígdalas. Si el paciente ha tenido una amigdalectomía, lo que se hace es infiltrar en la cicatriz. Y si no, una pequeña pápula en el polo superior, en el polo inferior de la amígdala de un lado, de la amígdala del otro, y muchas veces hay que hacer de las adenoides a través del paladar blando. Y en las cicatrices es igual, existe una técnica que consiste en infiltrar la cicatriz desde el principio hasta el final, de manera cutánea, levantando la cicatriz, uno ve cómo la va levantando, y después con mucha precaución en los puntos finales y en los intermedios, una aguja corta, hacer una infiltración de procaína. Siempre se utiliza procaína y no se utiliza ningún equipo especial para hacerlo. Una jeringa y una aguja. Perfecto. ¿Las fracturas que no tienen cicatriz en piel se consideran un campo interferente? Sí se consideran un campo interferente. Y a tal punto que no hace mucho tiempo tuve un paciente, bueno, que tenía muchas cicatrices, una cirugía oncológica de un tumor que no me supo explicar bien, pero que había aparecido retropancreático y llegó hasta retrohepático, o sea, pero con buena evolución. Por supuesto, como yo dije antes, las cicatrices, sobre todo las oncológicas, son muy importantes, y yo le infiltré esa cicatriz, una cicatriz grande, como de 30, 40 centímetros, y en ese momento el paciente me dice, yo tuve una fractura en la muñeca derecha hace, no sé, 10 años. Dije, a ver, ¿dónde fue? Y el hombre me señaló perfectamente una zona del metacarpo y una zona del radio, y infiltré en esa zona. Es una infiltración a ciegas, porque no hay cicatriz, si no es una fractura expuesta no hay cicatriz, pero por lo que me indicó el paciente, infiltré, entrando 1 o 2 centímetros con procaína, y ahí se produjo el fenómeno de Huneke, como se llama en segundos. Al infiltrar esas 2 cicatrices de fractura, desapareció inmediatamente el dolor. O sea que siempre hay que buscar cicatrices o zonas de fractura. A veces no se puede, porque el paciente no recuerda, sí, tuvo una fractura en la pierna izquierda, pero o sea, no precisa bien el lugar, y si no fue expuesta o no hubo una cirugía donde colocaron algún elemento metálico para fijar, uno no puede llegar. Las cicatrices, una vez infiltra la cicatriz que tiene un dolor crónico, el dolor desaparece inmediatamente, pero después vuelve a aparecer ese dolor, ¿continúa? ¿Hay que continuar con este tratamiento? Generalmente sí, es muy raro que con una primera infiltración nada más desaparezca y no vuelva, y no vuelva a aparecer el dolor. Ahí tenemos que hablar del fenómeno en segundos de Huneke, que habla de la desaparición instantánea. Uno, cuando encuentra un campo interferente, infiltra la cicatriz y desaparece el síntoma en forma inmediata. Ese es uno de los casos que se puede dar, pero también hay un fenómeno tardío. Al minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, el paciente le refiere como que va disminuyendo el dolor. Y siempre, si ese es un campo interferente importante, por lo menos las primeras sesiones que haga cada 15, 20, 30 días, conviene reinfiltrar esa cicatriz hasta que ya no el paciente venga sin dolor, o que le diga que no le calmó nada. Por ejemplo, uno le hace 1 o 2 veces, si me calmó, 3 veces, si me calmó, y la 4ª vez le dice, no, sigue igual el dolor. Bueno, eso indica que ese campo interferente fue desactivado, y que a veces hay que buscar otros campos interferentes. No, por lo general hay varios, no hay uno solo. ¿Qué tipo de micronutrientes se utiliza? ¿En qué? En medicina ortomolecular.
estaba exponiendo que dijo que utilizaba sinergismo, que utilizaba varias terapias, utilizaba micronutrientes para los pacientes. Claro, claro, ahí hablamos de medicina ortomolecular. No sé si dije especialmente micronutrientes, pero utilizo siempre de rutina, utilizo un tratamiento de desintoxicación, que es muy importante, como para iniciar el tratamiento. Inicio un tratamiento para recomponer microbiota, flora intestinal, con pre y probióticos, y en los casos que haga falta, porque notamos que hay un gran deterioro, o alguna fórmula con aminoácidos tipo que se pueden usar para recomponer el epitelio intestinal, como la taurina, ahora me olvidé, hay varios. Después paso a un tratamiento antioxidante, eso siempre, no hay ningún paciente que se vaya sin su tratamiento antioxidante, que de acuerdo a las características del paciente, o sea, siempre hay un tratamiento antioxidante básico, con vitamina C, con vitamina E, con manganeso, selenio, zinc, con betacaroteno, o sea, ese es un tratamiento antioxidante básico para permitir que el sistema de superóxido dismutasa, peroxidasa, catalasa funcione correctamente y no siga viaje los radicales libres hasta el hidroxilo, que es el que realmente daña. O sea, tenemos que cortar el proceso de oxidación con los primeros antioxidantes, SOT, catalasa y glutatión peroxidasa, que son los más importantes. Ahí se me fue. No, se te pone el zoom. Pone que se te minimizó el zoom, me parece. ¿Acá? Sí. Ah, se me había minimizado el zoom. Entonces, el tratamiento antioxidantes. Ahí podemos incluir, de acuerdo a la patología, podemos incluir coenzima Q10, que es muy importante como revitalizante para cuidar la salud de las mitocondrias, y los ácidos grasos omega 3, que siempre, o sea, sin ni siquiera medirlos, un paciente con la forma de vida occidental, con la dieta occidental, sabemos que está con un déficit enorme de ácidos grasos omega 3, o sea que se hace un suplemento de omega 3. Eso es lo básico. Y los oligoelementos, como dijimos, el zinc, el manganeso, el magnesio, que es fundamental. El magnesio interviene en más de 1000 reacciones enzimáticas en el organismo, y por lo general hay carencia de él, ¿no? O sea, digamos, eso sería lo básico de la parte de nutrición para frenar el proceso de inflamación celular. Si no, todo lo que hagamos nosotros localmente va a tener una mejoría transitoria si no corregimos lo que originó todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre usar procaína al 1% y procaína al 2%? En realidad, como es un fenómeno de voltaje, digamos, la procaína tiene una carga eléctrica negativa de casi 300 microvoltios, en realidad es una cuestión de gusto. O sea, tradicionalmente, digamos, en las escuelas de terapia neural se habla de utilizar procaína al 1%. Podés obtener también la reacción misma, a veces un poco más lenta, con procaína al 0,5, y utilizándolo al 2%, no hay grandes diferencias, salvo el hecho que vos estás inyectando el doble de procaína, y realmente no es necesario utilizarla al 2%. Con 1% alcanza. En el tratamiento de la aplicación caudal, hablo de procaína y de ozono. Pregunta un doctor si también utiliza plasma o células madre. No, en el caudal no, porque nosotros lo que buscamos con la infiltración caudal es que la procaína y el ozono actúen lo más cerca posible de la zona inflamada. Y entrando por la parte caudal, prácticamente está en contacto directo el ozono con la zona inflamada, donde ejerce su gran efecto antiinflamatorio, que corta el círculo dolor-inflamación, que es el que hace que persista el dolor en las zonas afectadas. En cambio, a ver, ¿cómo era la pregunta? Me olvidé. El plasma, no, el plasma podemos colocar no en la zona caudal, sino por fuera cuando encontramos un gran deterioro a nivel ligamentos, a nivel vértebras muy desgastadas y demás, se puede colocar externo
que también externo, me refiero a colocar paravertebral junto con la procaína y el ozono, colocar pequeñas cantidades de plasma rico en plaquetas para frenar el proceso inflamatorio y para estimular la regeneración de ligamentos, cartílagos, inclusive el hueso, ¿no? Que está en muy malas condiciones producto de la osteoartrosis. ¿Ha visto neumoencéfalo posterior a la aplicación del ozono peridural? No, porque no va a llegar nunca al espacio intradural. O sea, nosotros hacemos peridural, o sea, va por fuera de la dura madre, entre la dura madre y digamos, el canal medular, donde está hueso, cartílago, ligamentos, como se llama, y los discos. O sea que nunca podemos llegar a hacer neumoencéfalo porque a la altura donde hacemos nosotros la punción, no podemos llegar nunca dentro del saco dural. De todas maneras, por eso uno toma siempre la precaución de aspirar para ver si viene líquido cefalorraquídeo o si viene sangre. Por ejemplo, podemos pinchar algún vaso. Pero con la técnica caudal es prácticamente imposible llegar al saco dural, ¿no? Estamos en el peor de los casos 2, 3, 4 centímetros por debajo, y en el mejor de los casos puede estar 5, 6, 7 centímetros por encima. El saco dural termina en el 99% de las personas a la altura de la segunda sacra. Nosotros estamos entrando a nivel de la cuarta sacra. Porque el mismo doctor pregunta que si el dolor, la cefalea que se presenta no es secundaria a un neumoencéfalo, la que dura 2 horas. No es. La cefalea se produce porque el ozono, que es un poco irritativo, al estar entre el canal y la dura madre, puede provocar una irritación de los nervios craneales, de los primeros nervios craneales, y eso provoca la contractura y el dolor. De todas maneras, eso es algo muy, muy poco frecuente, que no reviste ninguna gravedad, se puede manejar con algún analgésico y desaparece espontáneamente en 24 horas. Yo creo que en todos los tratamientos que he hecho, una vez habré tenido un cuadro así. Nos preguntan en qué casos se utiliza la infiltración del hiato sacro, es decir, en casos solamente de interferencia por otro dolor o qué otro tipo de patologías le puede servir. Ahí en el hiato sacro nosotros estamos provocando un estímulo, una desensibilización de todo el plexo sacro. El plexo sacro es el que inerva la pelvis, o sea que es el que va a inervar todos los órganos pelvianos, útero, trompas, vejiga, recto, esfínteres y demás. O sea que la infiltración caudal se puede hacer no solo por patología dolorosa a nivel sacro, coxígeo o lumbar, sino que también se puede hacer como complemento de un tratamiento de un campo interferente en los plexos periuterinos en una mujer. Uno complementa eso con la infiltración caudal, inervando todas las raíces del plexo sacro, o sea que tiene un completo tratamiento neural de la zona pelviana. ¿En caso de hernia discal podría funcionar este tratamiento? Sí, puede funcionar y de hecho funciona. Es muy raro que un paciente que hace este tipo de tratamientos y tiene la paciencia como para seguirlo, porque a veces hay pacientes que quieren que milagrosamente con una aplicación desaparezca un dolor que vienen arrastrando hace años, pero si el paciente tiene constancia y tiene paciencia, yo te diría, nosotros estamos viendo. La mayoría de los pacientes son pacientes con patología crónica seria que ya han hecho todos los tratamientos clásicos, antiinflamatorios, infiltraciones, bloqueos y demás. Y recibiendo ese tipo de pacientes, yo te diría que nosotros tenemos un 80-90% de mejorías y desaparición de la sintomatología. Hay casos que son muy puntuales en los cuales sí hay una compresión radicular a nivel foraminal, un disco que se rompió que justo está comprimiendo, que de todas maneras, si se tiene paciencia, el dolor va a desaparecer. Pero hay pacientes que no aguantan eso, y ahí yo lo que aconsejo es una microcirugía, no la cirugía grande, para descomprimir solamente esa raíz que está comprimida. Pero los resultados son muy, muy buenos y prácticamente, es decir, yo soy neurocirujano y operé muchas columnas. Si yo hubiera
tenido o me hubiera interesado con este método antes, seguramente el 90% de los pacientes no hubieran terminado en cirugía. ¿Puede existir algún bloqueo motor después de una infiltración del hiato sacro? Hay pacientes, eso depende de la cantidad de procaína y dónde la coloquemos, que refieren ligeras parestesias y disminución de fuerza en los miembros inferiores, pero que duran segundos. O sea, el tiempo en el que el paciente se recupera siempre después de este tipo de infiltraciones, uno deja al paciente 10-15 minutos en la camilla. Recordemos el efecto borrachera, entre comillas, que provoca la procaína en muchos pacientes. Es un efecto de mareo, o sea, parece una borrachera, que desaparece en 10-15 minutos. Y esos trastornos sensitivos en los miembros inferiores pueden a veces presentarse, pero desaparecen espontáneamente, en 5 minutos se van. No es un problema frecuente ni es para preocuparse. En los casos en que hay edemas secundarios a una artrosis, a un trauma, a una caída, ¿la terapia neural puede acortar el tratamiento normal? Sin duda, la terapia neural, por eso yo dije cuando empecé con la disertación esta, que la terapia neural es la más importante de las terapias con las cuales yo cuento para el tratamiento de este tipo de patología. O sea, la respuesta a un tratamiento de terapia neural combinado con ozono es realmente espectacular. O sea, se producen mejorías muchas veces inmediatas y a veces tardan, o sea, se va produciendo un descenso en escalones de la sintomatología, pero sí, es realmente efectiva, ¿no? Yo la asocio siempre con el ozono. Hay quienes hacen terapia neural sola y también tienen excelentes resultados. ¿Tiene alguna experiencia con la aplicación de péptidos, al igual que cuando aplica ozono y procaína? No, en una época yo utilicé... ¿Cómo? Nivel de rodilla. No, a nivel de rodilla lo que yo utilicé son muchas veces productos de laboratorio Hill, como es el Traumel, como es el CIL-T, que son regeneradores. No noté grandes diferencias con la utilización de la procaína y el ozono y el plasma rico en plaquetas, pero intraarticular no es conveniente colocar sustancias que pueden llegar a provocar una reacción inflamatoria y una infección en la rodilla. O sea que hay que ser muy, muy prudente con el tratamiento en la rodilla, ¿no? Doctor, ¿cada cuánto utiliza la aplicación del PRP en rodilla? En el paciente. Normalmente, mínimo que yo lo utilizo es una vez por mes y a veces lo uso 2 veces por mes. O sea, no, es decir, el tratamiento básico mío para la rodilla incluye la procaína, el plasma rico en plaquetas y el ozono. O sea que yo lo hago todas las veces que puedo, porque por lo general los problemas de rodilla, salvo que sea algo muy, muy leve, son problemas crónicos que van a requerir inicialmente una aplicación frecuente, cada 10, cada 15 días, hasta que se produzca una mejoría, y después un tratamiento de mantenimiento. Entonces, a veces una vez por mes, cada 2 meses, uno vuelve a hacer digamos, una infiltración para mantener la mejoría que se produjo. Yo tengo pacientes que vienen ahora, que ya han mejorado mucho el cuadro, vienen cada 3, 4 meses, le digo, ¿qué tal, cómo anda? No me duele, pero siento algo raro en la rodilla, así que hágame de nuevo el plasma rico. Y así lo va manteniendo, pero es muy individual, ¿eh? No hay 2 pacientes iguales, o sea que no hay 2 tiempos iguales. Lo que sí suele ser es que inicialmente hay que hacer más seguido el tratamiento y después, como se llama, se lo va espaciando. Doctor, ¿qué tipo de tratamiento utiliza en caso de dolor cervical con síndrome facetario? En el caso de dolor cervical, también volvemos a la terapia neural. Es muy frecuente que problemas de campos interferentes en la boca, a nivel de maxilar superior, a nivel de la mandíbula, cordal
las famosas muelas de juicio, cicatrices de amigdalectomía o fenómenos de inflamación a nivel de las amígdalas y de las articulaciones temporomandibulares. Hay un gran porcentaje de casos de contractura y dolor cervical que posteriormente va a generar la artrosis interfacetaria, que tiene que ver con un campo interferente en la boca. O sea que lo que yo hago primero, siempre, o sea, y también lo hago para la columna cervical, es buscar el campo interferente. Y es notable cuando existe un tercer molar incluido, cicatriz y demás, como uno hace una muy pequeña infiltración a la altura de esa pieza dentaria y desaparece inmediatamente el dolor, desaparece inmediatamente la contractura. O sea, que ese es el primer paso. El segundo paso es el tratamiento local. Ya si hay una artrosis interfacetaria, tenemos que hacer paravertebral y a veces a nivel de las apófisis espinosas, el mismo tratamiento que hicimos anteriormente. Procaína, plasma rico en plaquetas y ozono. En este caso usamos agujas más cortas, pero hacemos exactamente el mismo tratamiento con muy buenos resultados. Procaína, plasma rico en plaquetas, ozono, más los campos interferentes en la boca. Eso suele dar excelentes resultados. Muy común, otro, es decir, por experiencia, prótesis mamarias en mujeres suelen generar campos interferentes que provocan terribles contracturas dorsales y cervicales, y uno prueba todo, hace todos los tratamientos y no mejora hasta que no se hace la remoción de las prótesis. Detalle a tener en cuenta. Doctor, ¿en qué consiste la irrigación del infarto óseo? Se coloca, esto es una técnica que me enseñó el doctor Vicente Bosca, que aquí lo tenemos presente. Cuando existe el infarto óseo, nosotros tenemos que existe una técnica de colocar muy lentamente plasma rico en plaquetas en la zona, por lo general en los cóndilos del fémur o en las platillas de la tibia es donde se produce. Entonces se hace un tratamiento exactamente igual de inyección de plasma rico en plaquetas, con la diferencia que como el hueso no es un tejido elástico, lo primero que tenemos que hacer al hacer la punción, se hace normalmente con una aguja 50-12 o 40-12, una aguja ancha, no hace falta un trocar ni nada por el estilo, se introduce la aguja en las cercanías de la lesión, se aspira y se sacan 1, 2, 3 centímetros lo que salga de tejido de médula ósea, eso es una zona que suele tener médula ósea, células madre. Entonces, está en 1 o 2 centímetros de eso, se inyecta muy lentamente, muy despacito, 1 o 2 centímetros, porque es doloroso, de plasma rico en plaquetas, intraóseo sería en ese caso, y es notable la mejoría que se produce en pacientes refractarios o con infartos óseos. Siempre hay que hacerlo con mucho cuidado porque el hueso no es elástico, entonces tenemos que sacar y tenemos que volver a poner muy lentamente un volumen igual a lo sumo o menor del que sacamos para que ocupe el lugar. Bueno, doctor, no vamos a hacer más preguntas. Muchísimas gracias por su ponencia. No, muchísimas gracias a ustedes. Doctor Bosca. Bueno, Dante, muchísimas gracias. Compañeras y compañeros, estáis preguntando y podéis entrar en terapianeural.com, que os informa tanto la formación en España como en Sudamérica. Así como también comentaros que estará la ponencia colgada en ortobiología. Ya solo me queda emplazaros para mañana, que vamos a hablar de las ómicas que hemos comentado, pues concretamente genómica, proteómica y metabolómica. Mañana será proteómica. Y eso sí, si tenéis curiosidad, entrad en Google y ponéis 6 sabios ciegos, India, elefante. Entráis, lo leéis y mañana hacemos el comentario. En cuanto al curso de inmunogenética con el doctor Antonio Ruiz, os mantendremos informados
de según se vaya gestando la cosa. Por mi parte, Gonzalo, es todo. Sí, por mi parte también. Simplemente os dejo aquí el temario para mañana, para que lo veáis. Los 3 tenores, el doctor Mariano Mayral, el Sinforiano Posadas, que es también doctorado en bioquímica, y el doctor José Rodríguez. Bionanotecnología de proteínas, la proteómica aplicada a la medicina molecular personalizada, casos clínicos y terapias avanzadas. Con lo cual os esperamos para mañana, a la misma hora, a las 6 en España.